Ahora vamos a ver lo relacionado con el sentido del oído, ¿verdad? Entonces, pues, al igual que ayer, vamos a describir cambios, déjenme poner el puntero, cambios estructurales y funcionales. Para esto me interesa primero mostrarles o recordar la anatomía y fisiología a la vez, pues porque si no, pues no vamos a ver nada, ¿verdad? Eh, este es el oído interno. Recordemos que el oído interno es la tercera porción del oído, que ya va a tener conexión con el cerebro a través de las vías del nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Y para enviar la señal, bueno, esta parte, utrículo y sáculo y los canales semicirculares, pues no tienen que ver con la audición, esto tiene que ver con el equilibrio. Pero a partir de aquí, ¿sí? Lo que es el caracol, la cóclea, esto es lo que tiene que ver con la audición y esto se ve dañado comúnmente en pacientes con presbiacusia. Imaginen que hagamos un corte así y vamos a ver así. Vamos a tener tres rampas o tres vueltas o escalas, ¿sí? La escala apical o vestibular, la escala media o coclear y la escala inferior o timpánica, ¿sí? Este, todo esto que está aquí en azulito alrededor de las escalas se le llama perilinfa y lo que se encuentra adentro de la vuelta, propiamente del canal, es endolinfa, rica en potasio, ¿sí? Ahora, hagan de cuenta que nos metemos aquí adentro de un canal de aquí, del canal coclear. Ah, bueno, y antes de que se me pase, no, bueno, ahorita mejor se lo digo, aquí en nos metemos a ese canal coclear. Entonces, bueno, ¿cómo llega el sonido desde la parte externa hacia adentro? Pues bueno, ya saben que llega por el meato auditivo, por el conducto auditivo, choca la membrana timpánica, esta activa la red osicular de huesecillos, martillo, yunque y estribo, y el estribo va a golpear la ventana oval y la ventana oval va a transmitir el sonido a través de la escala vestibular y en el ápice que se llama helicotrema va a conectarse con la escala más inferior que es la timpánica. Hagan de cuenta que esto está doblado, pero aquí lo desdoblaron y entonces lo podemos ver así. Sería un tubo que continúa y que el sonido va a salir por la ventana redonda. Entonces, y la ventana redonda, a su vez, bueno, a partir de aquí está el ganglio espiral y ya de aquí ahorita les voy a explicar la vía de la audición, pero bueno. Estas imágenes que les tengo aquí son de amplitud de onda. Esta azulita, la que vemos aquí, es un sonido de muchos em,
hercios. ¿Qué quiere decir? Que es un sonido más grave. Entonces la teoría dice que cuando el sonido es más grave, le da más chance a la onda de llegar hasta el helicotrema o acercarse a él, ¿sí? Esto en los sonidos graves. Mientras que en los agudos, vean, la onda rojita, verde, perdón, bueno, la roja y la verde, las dos son agudas, pero aquí nada más sale la verde. Vean que es un sonido más agudo, o sea, de menos hertz, más pegado hacia la izquierda en la audiometría. No le da chance, es tan fuerte que no le da chance a la onda de llegar hasta o ni acercarse al helicotrema, o sea, se queda en las porciones iniciales de la cóclea, ¿sí? Bueno, entonces, entendido eso, vamos a ver, aquí adentro está la perilinfa, ¿sí? Y aquí hay estructuras muy importantes, como la membrana tectorial, que es esta, la inferior, ¿sí? Digo, la superior, bueno, no, recapitulo. La membrana basilar, que es la que está en la base, ¿sí? Esta membrana basilar tiene mucha, es la azulita, tiene mucha, sí, la comprensión de esta tiene que ver con la fisiopatología de muchas enfermedades. A lo que le llamamos órgano de Corti son a estas rayitas que están aquí, que representan los estereocilios y que están embebidos en una sustancia, un gel que se llama, ahorita les digo cómo se llama porque se me fue, ¿sí? Y esto se le llamaría al órgano de Corti, ¿sí? A esa sustancia, ese gel, que no recuerdo cómo se llama, a la membrana basilar y a la membrana tectoria, que es lo que queda por encima de estas células, ¿sí? Esto conformaría el órgano de Corti, vean, pues, que se extiende. El órgano de Corti también es necesario para comprender la fisiopatología. Ahora, en esta imagen les quiero mostrar la cadena acicular. Aquí está la membrana timpánica, todavía en oído externo. Aquí está el martillo, yunque, perdón, martillo, ¿sí? Todo el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Al estribo está conectado un músculo que se llama tendón del estribo. Bueno, es un músculo que se llama tendón del estribo o músculo estapedio o tendón estapedio. Esta cosita diminuta nos va a ayudar a que cuando hay un ruido bastante fuerte, como un disparo por arma de fuego o algo fuerte, este músculo va a trabar el estribo para que no transmita la señal hacia la ventana oval y por supuesto hacia la cóclea. Este es el medio de protección que tenemos los seres humanos en el oído para protegernos de los altos sonidos. Pero en ocasiones, y pasa mucho en los ancianos y sobre todo a aquellos que están, bueno, se le llama socioacusia, cuando se va perdiendo la audición pues, por efecto de la contaminación auditiva que se da en las grandes ciudades. Esto se va, bueno, esto no se activa cuando hay sonidos fuertes, ¿verdad? Pero en el caso de la presbiacusia, pues socioacusia en este caso, es por una degeneración crónica de todas estas estructuras, ¿verdad? Y que van produciendo, pues, una baja auditiva a lo largo. Ahora, haciendo un acercamiento en la imagen, en esta imagen, o sea, o ya más real, pues era lo que les explicaba. Sí, aquí está la membrana basilar. La membrana basilar, ya en su salida por la ventana redonda, bueno, sí, se va a conectar con el órgano espiral, que desde aquí inicia toda la transmisión, y luego las fibras del nervio coclear, y ahorita les voy a explicar la vía nerviosa. Sí, aquí tenemos las células ciliadas, los estereocilios que les menciono. Bueno, las células ciliadas con sus estereocilios, ¿sí? La membrana tectoria, que es lo que recubre. Ah, pues sí, ese gel se llama membrana tectoria, ¿verdad? Qué tonto. Acá arriba, para acá estaría la vuelta vestibular. Esta propiamente es la vuelta coclear, y abajo estaría la vuelta basal, o también le llaman timpánica, ¿sí? Para que se ubiquen bien. Y esto que está aquí se llama estría vascular. Lo que tiene la función es de producir endolinfa. También es necesario ubicarla porque en las clases de anatomía y de fisio la vimos, y me estuve fijando porque en la bibliografía que la volví a leer y no la mencionan, pero esta se encarga de producir la endolinfa. Esta también está afectada en estos pacientes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con los cambios estructurales.
Entre ellos se dan las pérdidas de estas células, de las células ciliares, de la cóclea basal, ¿sí? O sea, a nivel de la membrana basal, y es la principal causa sensorial de presbiacusia, porque esta membrana tiene que vibrar para transmitir el sonido hacia el ganglio espiral. Y pues propiamente la degeneración neuronal de las fibras de los ganglios espirales y de las fibras del nervio vestibulo-coclear, en este caso de su rama coclear, ¿sí? Y bueno, eso en cuanto a sus cambios estructurales, o sea, de estructura, de morfología. En cuanto a sus cambios atróficos, pues vamos a ver que ocurren en tejido no nervioso, o sea, porque vamos a ver ahorita que hay un tipo de presbiacusia como la metabólica, me refiero, que no, perdón, la mecánica, que están todas sus estructuras nerviosas bien, pero lo que está mal, pues son otras estructuras. Entonces, aquí ocurren en tejido no nervioso, tejido vascular y tejido conectivo de la cóclea. O sea, en la estría vascular, ¿sí? Aquí, vean lo que les señalaba ahorita. En los ligamentos espirales. El ligamento espiral tampoco viene en la bibliografía que nosotros consultamos cuando estábamos en segundo año, pero lo busqué y es lo que une el túnel hacia el hueso, ¿sí? O sea, es como, sí, es un ligamento que une el túnel de la cóclea hacia el hueso, pues en este caso que es el temporal. Y la membrana de Reisner, que también es la que yo les mencioné, esta es la que separa la escala vestibular de la escala media o coclear, y aquí le llaman membrana de Reisner, pero también se le llama membrana vestibular, ¿sí? Entonces, pues es importante saber que estos cambios atróficos van produciéndose aquí. Ahora sí, los cambios nerviosos centrales. Primero les voy a explicar la vía de la audición. Aquí está la cóclea, ¿verdad? Ya les mencioné el ganglio espiral, que no aparece aquí, pero imaginémoslo aquí. Este ganglio espiral va a transmitir su señal a través de las fibras del nervio auditivo, ¿sí? Hacia los núcleos cocleares o hacia la oliva superior. La oliva superior, bueno, es que aquí, bueno, déjenme lo explico. De los núcleos cocleares se van a ir al colículo inferior, pero como la señal también se puede transmitir a la oliva superior, primero pasa por el menisco lateral y luego llega al colículo inferior. O sea cual sea la vía, si se va por núcleos cocleares o si se va por oliva superior, cualquiera de esas dos vías tienen que llegar al colículo inferior, pues obviamente de cada lado. Pero si lo hace mediante oliva superior, tiene que pasar por el menisco lateral, ¿sí? Ya de aquí, del colículo inferior, que es necesario que la señal llegue al colículo inferior, llega a los cuerpos geniculados mediales del tálamo. Y ya de aquí se transmite la señal hacia la corteza auditiva, ¿sí? Ahora, la cóclea actúa como el transmisor, las fibras nerviosas del nervio auditivo como el analizador de señales hacia la corteza auditiva, siguiendo esta vía. Puede haber una degeneración dendrítica de neuronas corticales, aquí directamente en la corteza auditiva, o una pérdida neuronal en cualquiera de los niveles que les acabo de explicar, en cualquiera de los centros de la audición, ¿sí? Y pues esto va a traer consigo consecuencias a largo plazo. Ahora, en cuanto a cambios funcionales, pérdida de la audición en el rango de altas frecuencias que empeora progresivamente con la edad. Primero el paciente va a sufrir una pérdida, una caída en los agudos. Posteriormente, esta caída en los agudos puede que se haga pantonal. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí, en todos los tonos no va a oír nada. Y pues caracterizado por la disminución en la percepción del habla y la pérdida de la discriminación. Sabemos que el ser humano discrimina las palabras entre los 500 a 2000 hercios, ¿sí? Entonces, este es el rango donde discriminamos nosotros las palabras, el habla humana. Entonces, pues aquí se va a ver una pérdida de la percepción, pues porque si el paciente ya progresó a una pérdida pantonal, pues claro que sí. Entonces, disminución de la capacidad para localizar de dónde viene un sonido, sobre todo las altas frecuencias. Y bueno, ¿qué cambios auditivos en general? Bueno, les quiero mencionar que el ser humano desde los 20 años, o sea, nosotros ya estamos experimentando pues cambios en el oído y ya estamos oyendo menos, ¿sí? Acuérdense que nuestro umbral es de 20 Hz a 20,000 kHz. Entonces, y nosotros ya estamos perdiendo, ¿sí? Entonces,
Cambios auditivos en el adulto mayor afecta a un tercio de los mayores de 65 años y a un medio de los mayores de 85 años, ¿sí? En Avisandra dice que afecta el 75% de las personas, de los adultos mayores entre 65 y 75 años. Y esto sí es en todas las bibliografías y se acuerdan de la gráfica que les mencioné al inicio. Esto sí es bien marcado que los hombres son los que siempre van a tener la pérdida auditiva marcada en cualquier rango de edad. El anciano hombre es el que se queda con hipoacusia más frecuente. Y pues ¿Por qué, como les dije doctor? también tiene, mande, ¿Por qué, doctor? ¿Por qué es más frecuente es, en hombres que en mujeres? no sé si tenga que ver con algo estructural o funcional, doctor, la verdad. A ver, por No pura... pudiera ser, ¿Por qué? no pudiera ser por alguna exposición laboral o que tenga que Exactamente. ver con las actividades. Tiene que ver más con la exposición laboral. O sea, en general los hombres estamos sometidos a más contaminación auditiva. No sé si alguna vez haya entrado a alguna maquiladora. ¿Jamás? No. No. No, La cantidad de ruido es impresionante. De hecho, como medio de protección les dan tapones auditivos, nada más que no toda la raza los usa. Pero, pero sí, o sea, la contaminación auditiva que hay en ciertas áreas de trabajo es lo que termina lesionando en mayor cantidad a los hombres que a las mujeres. Ok, sígale, doctor. Muy bien. Y como les había mencionado, acuérdense que sobre todo las pérdidas en la audición tienen consecuencias en el desenvolvimiento y la comunicación social del anciano, que lo va a llevar a privación y pues sí, ¿verdad? A la depresión. Y pues el origen sea de componentes periféricos, neurales centrales o ambos, como ya les acabo de explicar, y la evaluación, pues una de ellas es la audiometría. Pero aquí es muy importante lo siguiente. Tenemos que discriminar la causa de hipoacusia, porque un anciano va a tener hipoacusia y, por ejemplo, se han analizado algunas tribus de África, no recuerdo el nombre, digo de Sudán, no recuerdo el nombre, contra un anciano de una ciudad industrializada. El anciano de Sudán, de esa tribu, que no recuerdo el nombre, a sus 70, 80 años siguió yendo como un chiquillo de 20, mientras que el de la ciudad pues ya perdió mucho. Entonces, la hipoacusia se puede dar por muchos factores, pero la presbicia es un tipo de hipoacusia, ¿sí? Ahorita vamos a eso. Entonces, para esto también tenemos que recordar la audiometría que la vimos muy bien en otorrino. En este rango, en las verticales, tenemos los decibeles, o sea, el volumen, para que lo entendamos así. Y en este rango tenemos los hertz, o sea, las frecuencias, agudo o grave. Entre más para acá esté, más grave. Y entre más para acá, más agudo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, o sea, acuérdense que si el paciente le hacemos una audiometría y pues cae en ambos oídos, bueno, uno u otro oído, ¿verdad? Entre estos niveles de 0 a 20, pues está normal, oye bien. Pero pues así, de 20 a 40 leve, 40 a 65 moderada, 65, 85, 90, perdón, severa, 100 a 120, profunda, ¿verdad? Pero esto es nada más para que recordemos que es una audiometría. Y los tipos de audiometrías que podemos encontrar. Acuérdense que las hipoacusias pueden ser conductivas, o sea, alguna obstrucción en el canal auditivo externo o en el oído medio, o sea, otosclerosis o lo que sea que me esté impidiendo que la señal, el sonido, todavía que es una energía mecánica, se transmita y se transforme hacia energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, química y luego eléctrica. Algo que me esté dañando aquí, una hipoacusia conductiva. Una hipoacusia neurosensorial, que es el caso de la presbiacusia, es puramente, decía la bibliografía, puramente de percepción. Quiero mostrarles esto. Vean aquí cómo el gap, o sea, la separación entre ambas curvas, ¿sí? Entre la vía ósea y la vía aérea está separado. Vean cómo se separa aquí en la conductiva. Vean aquí, en cambio, en la neurosensorial, en la de percepción, cómo las curvas están juntas. Y vean cómo aquí en los agudos hay una baja.
¿sí? Vean, están juntas las curvas. Esto es muy importante porque el paciente con presbiacusia va a mostrar una audiometría así, o sea, una línea, ¿sí? Se junta, no hay gap. Y pues también vamos a tener la hipoacusia mixta, pues que se juntan ambos factores. Y pues bueno, aquí les puse esta tabla para que vean cuáles serían las causas de hipoacusia, pero para el caso de la clase no interesa demasiado. Lo que sí interesa saber es que otras patologías que causan hipoacusia, además de la presbicia, porque la presbicia es un tipo de hipoacusia de percepción, tenemos en la de transmisión, primerito, el tapón de cerumen. Es lo primero que tenemos que hacer como médicos generales, como cualquier cosa, es revisar el oído del paciente a ver si no tiene ahí un tapón de cerumen o la membrana perforada. Y luego, una otitis externa, una otitis media, otoesclerosis, bueno, pues es que esto sí es muy común, ¿verdad? Cuando ya la cadena osicular pierde su movilidad. Otitis externa maligna, sobre todo en los pacientes ancianos, sí es caracterizado, y los que no están controlados de la diabetes y que por ende cursan con inmunosupresión, pues aquí suele venir la pseudomona a colonizar y a formar material purulento en el canal auditivo externo, y pues que esto se pasa a estructuras más internas y pues que se hace ahí un desastre. Y traumas, lo que les mencionaba, un disparo de pistola o así un sonido fuerte en el cual el mecanismo de defensa a los altos ruidos, que es el músculo estapedio o el tendón estapedio, no se activa y pues pasa esto, ¿verdad? Y la percepción, o sea, neurosensorial, ototoxicidad medicamentosa. Es importante hacer hincapié aquí porque los ancianos están polimedicados, ya sabemos. Entonces, ¿qué medicamentos me pueden causar una ototoxicidad medicamentosa? Primero, los aminoglucósidos, esto en niños, en ancianos, ¿verdad? En todo mundo. ¿Qué aminoglucósidos? La dihidroestreptomicina y la canamicina, estas más están asociadas al nervio coclear, o sea, la rama coclear del nervio 8, y la gentamicina y la estreptomicina, estas están asociadas más a daño vestibular, ¿sí? Los macrólidos, pero los macrólidos son un poquito más buenos porque cuando se deja de consumir el macrólido, pues se suspende el daño. Los diuréticos de asa, como el furosemide, que es el más común de los diuréticos de asa, y el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Pero pues bueno, en cantidades exorbitantes al día, 6 a 8 gramos por día. Pues yo creo que, bueno, no sé si alguien se tome así. ¿Mande? El doctor sigue en la sesión, creo que ya no está. O bueno, quién sabe, no sé. No, pero no te creas, no. Que ¿Sí se o le no? fue la luz y el internet. Pregúntale si nos esperamos o continuamos, baby. Ya ven, les dije. Porfis. No, pues ya hay que cancelar todas las demás. Ni modo. Me manden la clave. Oigan, sí, estamos batallando mucho con Con la... huevo, descansito. Vamos a batallar un chorro con Teams, brothers. Sí, mejor que no haya. ¿En Sí, serio ¿verdad? estás batallando con Teams? Siempre está peor con internet normal. Es que Teams está más feo. Pues un descansito, ¿no? Un puentecito. Pues una Among Us, ¿no? ¡Ey! Mañana. ¿Qué? Entonces sí nos esperamos, ¿verdad? Pues ya le pregunté que si nos esperamos a que él se reintegrara o qué, y ya no me contestó. Ah, bueno, pues esperamos a ver qué te dice, baby. Sí, déjame paro la plática. Nos quedamos aquí en esto nada más para mencionar, no sé, pues, si recapitulo otra vez, doctor, de lo que no escuchó o le sigo. A ver, dele hacia atrás. Terminé de hablar de las vías. Ahí yo me quedé. Justo ahí. Bueno, pues les mencioné nada más que la presbiacusia es un tipo de hipoacusia de percepción, que observen cómo en la hipoacusia de conducción
sí va a haber una separación entre una curva y otra, o sea, va a haber un gap pues relativamente extenso, mientras que en la hipoacusia neurosensorial o de percepción, como lo es la presbiacusia, no hay gap, sino que ambas curvas se hacen una, ¿sí? Y pues que vean cómo los sonidos agudos primero se disminuyen, pero después, conforme aumentando, pues se hace una hipoacusia pantonal, o sea que ya no va, el paciente ya no va a discriminar ni agudos ni graves. Pero sí es importante saber esto de que se hace una sola curva, pues porque es el patrón que van a mostrar los pacientes con presbiacusia, sin gap. Y pues otras patologías que causan hipoacusia, como les mencionaba, es que nosotros siempre tenemos que buscar en el paciente siempre, hacer una otoscopía para ver cómo está su canal auditivo, si hay presencia de tapones de cerumen y pues cómo está su membrana, ¿verdad? Otitis externa u otitis media, otoesclerosis, que sí es muy común, pues una esclerosis de la cadena osicular, otitis externa maligna, que esta se da en pacientes diabéticos, como es el caso de los ancianos, pues inmunosuprimidos y que pues el agente causal es la pseudomona, que nos va a traer muchas consecuencias a nivel de oído, de canal auditivo externo y pues oído interno, y traumas, como el disparo por arma de fuego, que como les mencionaba, no se activa el músculo estapedio o tendón estapedio, que es el mecanismo de defensa para las altos ruidos, y pues se produce un daño en el oído interno. Y en los de percepción, como lo es pues la presbiacusia entraría en este rango, pero es otra patología que causa hipoacusia, pues la ototoxicidad medicamentosa. Sabemos que los ancianos son pacientes polimedicados, ¿verdad? Que todo mundo los ve. Y pues aquí los aminoglucósidos sabemos que causan ototoxicidad desde el más niño hasta el más anciano, y sobre todo la canamicina y la dihidrostreptomicina, que tienen más afección coclear, mientras que la gentamicina y streptomicina tienen más afección vestibular. Y pues los macrólidos, que estos causan daño, pero ese daño es reversible cuando se dejan de consumir. Y diuréticos de asa como la furosemide y el ácido acetilsalicílico, la aspirina en dosis altas de 6 a 8 miligramos por día, pues pudieras llegar a ser ototóxico. Y pues ya, entrando ahora sí en terreno de la presbiacusia como tal, la definimos como la pérdida de la audición relacionada con la edad, particularmente para sonidos de alta frecuencia. Como les menciono, esta pérdida de sonidos de los agudos, ¿sí? Primero, ya después el paciente puede sufrir una pérdida pantonal. El paciente oye, pero no entiende, porque dependiendo del tipo de presbiacusia, el paciente va a batallar para discriminar entre, bueno, sí, en el habla humana, ¿verdad? Oye, por ejemplo, en un lugar ruidoso, pero no sabe qué están diciendo. Puede ocurrir en ambos oídos, pero no necesariamente al mismo tiempo, ¿sí? Y una causa puede ser por aterosclerosis. Esta es una causa que se ha descrito, e hiperlipidemias, y que, pues, si hay estas placas de estos ateromas, puede que afecten a las arterias que irrigan a este nivel y pues lo cause. Y pues se sabe que las estatinas ralentizan su aparición, en especial la atorvastatina, mencionaba la bibliografía. Y pues es importante, como les mencioné, otras causas que causan hipoacusia, ya les dije, pero entonces tenemos que saber que la presbiacusia no está asociada con cambios en oído externo, sino en oído interno y sistema auditivo central. O sea, tenemos que discriminar todas las otras causas que causan hipoacusia y enfocarnos directamente en oído interno y pues ya en la vía auditiva, ¿verdad? Y pues ya, esto ya se los expliqué más bonito en la diapositiva pasada, cómo es la vía de la audición. Ahora sí, un doctor que se llama Harold Schuknecht, que murió en el 96, de origen americano, como todavía no se sabe, y en ese tiempo por mucho menos las causas de la presbiacusia, propuso 4 tipos de presbiacusia, ¿sí? La presbiacusia sensorial, estas dos son las que tienen pues un poquito peor pronóstico, ¿verdad? La presbiacusia sensorial es la atrofia del órgano del corti y el ganglio espiral, por eso al iniciar las diapositivas les mencioné un poquito la anatomía, lo que tenemos que saber.
Y vean que va a haber al inicio caída de las frecuencias agudas, vean cómo oye bien en los graves y vean cómo la curva cae en los agudos, ¿sí? Pero va a tener una buena discriminación del 98%. La discriminación pues se hace con logoaudiometría, que es la audiometría verbal, y con otras pruebas de discriminación verbal. Pero esta es una audiometría tonal, nada más que aquí le incluyen la discriminación, pues ya el valor así. La presbiacusia nerviosa es una degeneración neural de la cóclea como tal, del caracol y de las vías auditivas, obviamente. Y pues esta sí va a tener una importante afectación en la discriminación vocal, vean del 60%. Y vean pues que también cae en los agudos, pero pues todo lo demás también está bajo, ¿verdad? Estas de aquí tienen un poquito mejor pronóstico. La presbiacusia metabólica es una atrofia en la estría vascular, o sea, la estructura que les mencioné que producía la endolinfa. Al no haber endolinfa, acuérdense que la endolinfa es pues como líquido en el cual están embebidos los estereocilios de las células pilosas, que se mueve el oído. Bueno, si se mueve la membrana basilar y se mueve la endolinfa, se mueven los pelitos, o sea, como que hacen sus manitas así, y se abren los canales de potasio y se genera el potencial de acción, y luego ya se manda al ganglio espiral y pues todo el proceso que ya sabemos, ¿sí? Pues hay un defecto aquí. Ahora, la presbiacusia mecánica, y vean que esta tiene muy buen pronóstico, porque vean que la curva está casi aplanada en el rango de una hipoacusia leve. Vean muy bien que tiene este pronóstico, y la discriminación del 100%. Estos mejoran muy bien con audífonos para amplificar el sonido. Entonces, no se batalla mucho con esto. Con la mecánica, todas las estructuras neurosensoriales están bien. Pero como les decía, la membrana basilar juega un papel bien importante, porque si esta no se desliza, va a causar daños y puede dar una presbiacusia mecánica. O una atrofia del ligamento espiral, que es el que une al conducto membranoso, o sea, la cóclea como tal, hacia el hueso. Y pues bueno, aquí vemos, es esta curva, la que es de hoyitos más grandes. Vemos una curva, una caída en las frecuencias agudas con una discriminación normal. La discriminación, esta también se le llama coclear, aquí está. Discriminación del 96%, pues el paciente muy bien. Y pues vean que aquí no hay tanta discordancia entre la audiometría tonal, o sea, en lo que escucha el paciente y en lo que entiende, la inteligibilidad, ¿sí? Mientras que aquí, por ejemplo, en esta sí hay una discrepancia muy grande entre lo que entiende y entre lo que oye. Ahora, la clínica son síntomas tempranos y síntomas tardíos. Entonces, síntomas tempranos, pues vamos a encontrar que el paciente empieza a dejar de escuchar el timbre, el teléfono, los sonidos agudos. Y está en una fiesta, por ejemplo, y está hablando con otra persona, pero la música está lo que da y no le entiende lo que la otra persona está diciendo. Se escucha que hay ruido y todo, pero no discrimina el ruido de la conversación. Y pues el paciente le dicen que está sordito, que ay mamá, te estás quedando sorda, y el paciente lo va a negar y lo va a negar y se va a ofender, ¿sí? Y que dice, pues es culpa tuya porque no abres bien la boca, porque entre más jóvenes más flojos, etcétera, ¿verdad? Y bueno, síntomas tardíos, aquí ya hay un deterioro del umbral de la percepción del habla. O sea, si ya avanzó bastante, acuérdense que este umbral está entre los 500 y 2000 Hz, entonces pues ya hay una afección a este nivel. Hay discriminación deficiente tanto de el entorno como del habla humana. Y pues ahora sí el paciente infravalora su alteración auditiva, o sea, el paciente, si bien lo sigue negando, pues es algo muy negativo para él. Y desequilibrio, por supuesto, ya en sus relaciones familiares, porque ya se peleó la señora con la hija, porque la hija se desespera porque no escucha bien, porque le habla y la señora no entiende, porque mamá, pues sí, ¿verdad? Y el aislamiento social, pues que ya el paciente empieza a decir, pues yo ya no sirvo para nada, ya estoy robando aire, pues ya ni oigo ni veo, pues se aíslan, se deprimen. Por eso es muy importante que nosotros hagamos un buen abordaje de esto, para darles mejor calidad de vida a los viejitos. Y bueno, ¿cómo vamos a seguir esta evaluación? Primero que nada, siempre la otoscopía. Tenemos que ver cómo está ese canal auditivo externo, tenemos que ver si hay cerumen, que es una causa de hipoacusia, ver la integridad de la membrana, ¿verdad? Presencia de otitis externa o media.
Y pues aquí podemos hacer unas pruebas con diapasones también. Y bueno, prueba de voz susurrada. Esta es esta imagen. El médico, el examinador, el audiometrista se pone detrás del paciente y empieza a susurrar 3 números y le pide al paciente que los mencione. Si el paciente tiene dificultad para oír lo que está diciendo el médico, ¿por qué se pone detrás? Para que no le lea los labios. Se sabe que por lo menos hay una pérdida de 30 decibeles en la audición, ¿sí? Ahora, podemos examinar con audioscopio portátil Welch-Allyn, no es promoción a la marca, ahí venía en el libro, vean que aquí tiene estas manivelitas para mover tanto los decibeles como los hertz, ¿sí? Y que pues, al paciente le prueban con distintos sonidos. Y pues vean que si tiene una sensibilidad alta del 94 y una especificidad también pues relativamente alta entre el 82 y 90%. Y el test de discapacidad auditiva del anciano se los voy a mostrar en el siguiente, y va a identificar ancianos con pérdidas de por lo menos 40 decibeles, con una sensibilidad de 72 y especificidad de 78, pues relativamente aceptable, ¿verdad? Ahorita en la siguiente diapositiva se los enseño. Ahora sí, la audiometría tonal, que es la que aprendimos muy bien en un otorrino y que es la que les acabo de mostrar, y la logoaudiometría, que esa no la aprendimos, pero esta es la prueba de inteligibilidad. El paciente, se le dicen palabras al paciente y a ver qué tanto comprende, ¿verdad? Y otras pruebas de discriminación. Este es el test que les menciono de incapacidad auditiva del anciano. Aquí vean, son preguntas emocionales, pues sí, por ejemplo, ¿se siente incómodo al conocer a gente nueva debido a su audición? ¿Asiste a los servicios religiosos con menos frecuencia? Bla, bla, bla. O sea, son cosas de su vida, ¿sí? Aquí entonces, pues si nosotros no tenemos un audioscopio, pues esta sí la podemos tener ahí en el consultorio cuando estemos allá en San Pingüindín. Entonces yo creo que sí, y vean que sí tiene una especificidad y sensibilidad pues más o menos aceptable, entonces pues de perdido, ¿verdad? Puntuación, si el paciente dice que no, 0, a veces 2 y sí, 4. Sumando todo, de 0 a 8, el paciente está bien, no tiene limitación. Entonces está por encima, por abajo de los 20 Hz. 10 a 24 tiene una limitación entre leve y moderada, y 26 a 40 ya está el paciente pues en hipoacusia severa, ¿sí? Entonces es muy fácil de utilizar Ahora, pues, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos? Como les digo, una hipoacusia de percepción pura. Descenso gradual de las frecuencias agudas. Primero no escucha los agudos, el timbre, el teléfono, el ruido del celular, y después cae hasta pantonal. Afección bilateral y aquí sería asimétrica, ¿verdad? Porque pues no es igual el inicio de un oído o el otro. Comienzo insidioso, nunca se da bruscamente, y esto aparece entre los 50 y 60 años. Progresión lenta con la edad, entre más anciano, más deterioro. Y aquí, como les menciono, ausencia de cualquier otra lesión que cause hipoacusia, sea de transmisión o de percepción. Y pues ya la discordancia que les mencioné entre la audiometría tonal y el grado de inteligibilidad del paciente. Ahora, el tratamiento, pues aquí a grandes rasgos es con audífonos, por ejemplo, en la presbiacusia metabólica y en la mecánica. Todos estos son los tipos de audífonos. Aquí se los pongo para que los revisen. Pero por ejemplo, los audífonos sí funcionan bien en los que tienen presbiacusia metabólica. ¿Cómo se conforma un micrófono de esto? Un audífono de estos tiene un micrófono aquí que percibe todo lo de afuera. En el canal auditivo tiene el transmisor, ¿sí? Pues sí, le impulsa el sonido hacia la membrana timpánica y que se desarrolle todo, pues, el proceso que ya conocemos. El implante coclear, pues sí es en pacientes mayores de 65 años con hipoacusia postlocutiva. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no nació sordo, hipoacúsico, o sea, que se quedó, pues en el caso de la presbicia, que le pasó, ¿verdad? Severa o profunda, con discriminación de menos del 40% y no les funcionan los audífonos. También tiene un micrófono que se comunica con el exterior, tiene un receptor que se conecta al hueso temporal, que es y tiene un transmisor que se conecta a la cóclea, por eso se llama implante coclear. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿de qué le va a servir un implante a un paciente que ya no le sirven sus células, sus estereocilios, sus células pilosas? Bueno, es que sí quedan una que otra vivilla, entonces pues a esas vivillas
excita y al ganglio espiral también, y entonces, aunque sea poquito, pero pues sí le ayuda. Bueno, mucho, ¿verdad? De no oír nada a oír, pues más o menos, pues sí. Sistemas de apoyo, esto como que el paciente, el celular que le da la hija, pues lo ponga en vibrador, o que le pongan películas con subtítulos, o que, pues sí, ¿verdad? Arreglárselas. Y la rehabilitación auditiva, pues en la especialidad que se llama audiología y rehabilitación, no sé qué, en esa especialidad se encarga de eso. No sé si hay alguna pregunta aquí, doctor, o comentario. No, muy bien. No, doctora, hasta ahorita yo no he tenido mucho que agregar. La clase ha estado más que excelente. Muy buena clase. Muchas gracias, doctor. Nada más algunas recomendaciones, algunas observaciones importantes para puntualizar lo que ya mencionó el doctor. No sé si les haya quedado claro. Recuerden nada más que, uno, la importancia del deterioro del funcionamiento auditivo está muy relacionada con los procesos del estado de ánimo, con las patologías del estado de ánimo. Por lo que ya comentaba precisamente el doctor, alguien que no escucha bien tiende al retraimiento y al aislamiento social, y eso genera a la larga trastornos depresivos. De hecho, pues por la falta de comunicación. En cuanto a los tipos de presbiacusia, que sí me interesa que los conozcan y que sepan cuáles son sus manifestaciones, recuerden a grosso modo algunos ejemplos. Hace algunos años salió un comercial de un panqué. En el caso de la presbiacusia sensorial, la manera en que la van a poder distinguir es que básicamente a determinado volumen, a determinada amplitud de onda, los decibeles que comenta el doctor, de repente el paciente ya no percibe sonidos. Es como si le bajaran el volumen de golpe y simplemente no escucha. Mientras que la presbiacusia nerviosa es el típico que el sordo no oye pero compone. Es decir, están hablando con alguien y no cambia las palabras. Esto se da sobre todo en varones y sobre todo cuando hablan las mujeres, porque las mujeres tienden a tener tonos mucho más agudos. Como ya mencionaba el doctor, algo que caracteriza el envejecimiento tanto en hombres como mujeres es la incapacidad para percibir sonidos a altas frecuencias, es decir, a tonos muy agudos. Entonces, eso quiero que lo tomen en cuenta. Esos dos tipos de presbiacusia, como también lo dijo el doctor, tienen muy mal pronóstico. Les suele ir muy mal. Y mejoran con dispositivos o auxiliares auditivos. Nada más que con los auxiliares auditivos, híjole, sí depende mucho quién los adapte y la calidad del tipo de auxiliar auditivo. ¿Por qué? Porque a veces lo que sucede es que los abuelitos perciben como si les distorsionaran demasiado el sonido o hay demasiado volumen y muchos de ellos terminan abandonando el auxiliar. Esos audífonos que amplifican el sonido, la verdad es que no son muy útiles si no están graduados con un buen estudio de audiometría. De hecho, los venden en línea, en CB Directo y cosas así. Bueno, antes cuando había CB Directo. De esas madres que anuncian en televisión que es capaz así de escuchar sonidos a 5 kilómetros de distancia, la verdad es que no son útiles. No les va bien. Y muchos de mis pacientes llegan pidiendo consejos sobre adquirirlos o no adquirirlos. Y no. Tienen que hacerse una audiometría, acudir a un centro especializado y que gradúen los sonidos. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que son capaces de filtrar el sonido ambiental y dejar únicamente los sonidos de conversaciones. Esos suelen ser mucho más útiles que los que únicamente incrementan el volumen de todo el sonido alrededor. Por eso a veces ven a los abuelitos que traen dispositivos auditivos a cada rato tocarse el dispositivo para regular, subir o bajar el volumen. Porque al final de cuentas termina distorsionándose todo el volumen. ¿Cómo identificarlas? Muy sencillo. En el caso de la presbiacusia sensorial, es el típico abuelito que ustedes llegan y parece que pone la televisión para toda la cuadra, para toda la colonia. O sea, tiene el sonido a toda madre, a todo lo que da. Y tú llegas y le bajas y te dices, ¿sabes qué? Ya no escucho, súbele. Eso es muy característico en la presbiacusia sensorial. Y en la presbiacusia nerviosa, lo característico es, como les digo, ustedes dicen una cosa y él les dice otra. ¿Sí? Cambian las palabras. A veces se fastidian porque escuchan puros murmullos.
Y de hecho les dicen, quién sabe qué tanto murmura fulanita, quién sabe qué tanto no le entiendo o no le alcanzo a escuchar. Eso es muy habitual. En el caso de la presbiacusia nerviosa, es muy frecuente que se dé también por lesiones por fármacos. Ya habló el doctor de los aminoglucósidos, pero también hay otro fármaco de amplio uso en medicina que puede provocar presbiacusia nerviosa y son los diuréticos, el furosemide específicamente. Pacientes que tienen insuficiencia renal, que a veces por necesidad, por tratar de forzar la uresis en situaciones de riesgo, como es un edema agudo pulmonar o situaciones de sobrecarga de líquidos, pasamos bolos de furosemide de hasta 200 miligramos. Y es muy característico que después de la hospitalización el paciente les diga, ¿sabes qué? Es que casi no escucho. Y eso involucra lesión casi siempre debida a fármacos. ¿De acuerdo? Otra cosa. Hay situaciones en que puede haber pérdida súbita de la audición. Hay enfermedades que cursan así. A mí me pasó, yo tuve un caso así hace como 2 años y se trataba de una vasculitis. Cuidado, la hipoacusia que se presenta de manera súbita y bilateral siempre tendrá que investigarse, evidentemente, o unilateral, porque puede estar debida a lesiones estructurales, es decir, masas ocupativas en el encéfalo, o bien enfermedades sistémicas. He tenido 2 pacientes, uno con una amiloidosis, que no fue insidiosa, fue de manera súbita, y otro paciente con una vasculitis de pequeño vaso. Los 2 terminaron teniendo muy mal pronóstico. De hecho, los 2 pacientes fallecieron a lo largo de unos meses o semanas. En el caso del paciente con vasculitis falleció en semanas. Y el síntoma pivote, ¿sí?, fue la hipoacusia o la anacusia en el caso de la vasculitis. Entonces, la audición siempre es importante indagarla e investigarla en los adultos mayores, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, doctor. Muy bien. Ok, excelente. Usted es Alexis, ¿verdad? Sí, pues, ahí perdón la gorra y todo, pero pues es que tengo el pelo largo, entonces. No se preocupe, doctor. No, excelente. Muy bien, hasta ahorita vamos muy bien. Yo creo que ya lo que le queda debe ser muy poquito. ¿Quién sigue después del doctor? Mi compañero Julio y yo. Ok, muy bien. Sigue los cambios renales y líquidos y electrolitos. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver si la próxima clase puedo conectar el iPad para ponerles ejercicios y que los vayan haciendo junto conmigo, sobre todo a la hora de que lleguemos con problemas del sodio. ¿Hecho? Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Bien, Muy bien, doctor. muchísimas gracias. Se los agradezco mucho. Muy bien. Gracias, Gracias, doctor.